Mi nombre es Juanita Montoya y a continuación voy a presentar el proyecto que realicé para la asignatura de grupos biológicos, en la cual trabajé en el módulo de mamíferos con el profesor Jairo Pérez Torres. Mi trabajo se titula Representación de especies de primates en el sistema de áreas protegidas de Colombia. Entonces, para hacer una breve introducción, Colombia es el tercer país con la mayor riqueza de primates del Neotrópico, según datos colectados por la Asociación Primatológica Colombiana. En el país existen 10 especies endémicas, 5 especies se encuentran en peligro crítico según la IUCN, y dentro de estas se encuentra Plecturoceus caquetensis, que es una especie endémica. Entonces, según la IUCN también, las principales causas de disminución de primates en Colombia son la deforestación, la caza y el tráfico ilegal. En un estudio que se realizó en el 2017 se encontró que en el mundo el 60% de las especies de primates se encuentran amenazadas por pérdida de hábitat. Entonces, para aterrizar un poco esto a Colombia, según el último informe que publicó el IDEAM sobre la deforestación, se observó que para el 2017 hubo un aumento en el 23% de la deforestación, la cual pues se concentra en su mayoría en la Amazonía, que presentó 65.5%. En el Amazonas para el año pasado se duplicó la tasa de deforestación, y finalmente pues para parques nacionales, que se esperaría que no hubiera un aumento, en realidad hubo un aumento del 16%. Entonces, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas se creó en el año 1994, cuando Colombia empezó a ser parte de la Convención de Diversidad Biológica, con el fin de cumplir los objetivos de conservación del país. Pues para entender un poco la importancia de estas áreas protegidas, pues eh, voy a citar este artículo que se publicó en el año 2016, en el cual hicieron un estudio durante 8 años evaluando las poblaciones de mamíferos en 15 áreas protegidas en el mundo, donde se dieron cuenta que hubo un aumento en la población de las especies de primates. Pues como problema de investigación, pues en realidad en Colombia no se ha hecho un estudio en el que se evalúe cuál es la representación de los primates en las áreas protegidas, a pesar de que existen algunos para otros grupos taxonómicos. Entonces, el objetivo de este proyecto fue determinar qué porcentaje de la distribución de especies de primates se encuentra representado en las áreas protegidas. Ahora voy a hablar acerca de los materiales y métodos. Para elegir las especies del estudio, las elegí de la lista de primates colombianos de la Asociación Primatológica Colombiana, que fue actualizada en el año 2016. Pues ellos son los que normalmente están renovando estos datos y revisando cuáles son los cambios taxonómicos que se realizan en este orden. Entonces, los datos de distribución los obtuve del GBIF, que es el Global Biodiversity Information Facility, el mapa de áreas protegidas de la página Protected Areas, que es de la IUCN. Y lo que realicé fue pues subir este mapa de áreas protegidas en el programa QGIS, la versión 2.18 Las Palmas, y ubiqué las coordenadas a nivel de especie. Y finalmente pues se crearon los mapas de distribución por familias. Para hacer esto, para finalmente obtener los porcentajes de los puntos en áreas protegidas, se usó la herramienta contar puntos en polígono, que nos da información acerca de cuántos puntos se sobrelapan con las áreas protegidas. Entonces, como resultados, pues el mapa de áreas protegidas me dio datos de 991 áreas, dentro de las cuales se encuentran reservas de la sociedad civil, reservas nacionales y reservas regionales. Se obtuvieron datos de 37 especies y no se encontraron datos para las especies Calímico goeldi, Zeus leucocephalus y Queraceus medem. Entonces, a continuación voy a presentar los mapas que obtuve. Para la familia obtuve este mapa que tiene 8 especies, las 8 especies de monos nocturnos que se encuentran en el país. Este es el mapa de distribución para la familia Atélide, que tiene 6 especies. El mapa de distribución de la familia Calitricie, que tiene 7 especies. Para la familia Cébide, con 6 especies. Y finalmente para la familia Pitecide, que tiene 8 especies, para un total de 37 especies. Entonces aquí se muestra una tabla que tiene los porcentajes de las áreas protegidas para cada especie. Las especies que están seleccionadas en rojo son las especies que están en peligro crítico. Las especies que están en verde son las que son endémicas para Colombia, y Plecturoceus caquetensis, que está en rosado, es porque es la especie endémica que además se encuentra en peligro crítico. Ahora, pues, ¿qué se puede entender
de estos datos obtenidos, pues inicialmente voy a mencionar que 11 especies de las encontradas tenían menos de 10 registros y 2 especies no tenían registros en estas bases de datos. Entonces, pues esta variación en los números se puede ver a distintos factores. Algunos de ellos pueden ser, primero, pues la intensidad del muestreo, porque depende del número de estudios que se hayan hecho en cada una de las especies, y también pues a los cambios taxonómicos que se han hecho en este estudio. Solo se tuvo en cuenta la última actualización que hizo la Asociación Primatológica, como ya mencioné. Entonces, esto se puede ver reflejado, por ejemplo, en el caso de Caliceus torquatus, que antes se consideraba una especie, pero ahora se dividió en 3 especies. Entonces, esto pues alteró los resultados, como voy a mencionar más adelante. Eh, Ahora, respecto a la representación de áreas protegidas, pues 73% de las especies de primates están representadas en algún porcentaje. Las que obtuvieron un mayor porcentaje fueron Saginus geoffroyi con un 68%, Leontoceus nigricolis con un 67% y Queraceus lucifer con un 67%. Y las que obtuvieron un menor porcentaje, igual a 0%, fueron 2 especies del género Aotus, 3 especies, perdón, 2 especies del género Queraceus, Pitecia milleri y 2 especies del género Plecturoceus. Entonces, como había mencionado en el caso de Caliceus torquatus, pues este se dividió en 3 especies y 2 de ellas fueron Queraceus lugens y Queraceus torquatus, que tenían un 0% de representación en las áreas protegidas. El 24% de las especies encontradas estaban representadas en un más del 50% en las áreas protegidas y un 76% menos del 50% de representación. Entonces, para entender un poco la importancia de esta representación de los primates, voy a mencionar estos 3 estudios que se hicieron. En el año 2016 se hizo un estudio en el que se dieron cuenta de que en sitios donde había áreas protegidas aumentaba la probabilidad de que aumentara a su vez la población de alguna especie. En el 2005 se hizo otro estudio en el que evaluaron cuál era el estado de los parques nacionales a comparación con las áreas adyacentes. Entonces se dieron cuenta que un 80% de los parques que estudiaron se encontraban en mejores condiciones respecto a disturbios como incendios y tala, y un 60% respecto a cacería y pastoreo, lo que nos da una idea pues de la protección que pueden tener el hábitat de los primates. Y finalmente, pues en el 2005 se hizo un estudio en el que confirmaron nuevamente que una de las acciones más inmediatas para la protección de las especies es la creación de áreas protegidas junto con otras acciones de conservación. Ahora voy a hablar acerca del caso de Plecturoceus caquetensis. Como ya mencioné, es endémica y se encuentra en peligro crítico. Esta especie fue descrita en el año 2010 por García y compañía, y es la especie que presenta menor distribución en el país. Como ya mencioné, tiene una representación del 0% en áreas protegidas según este estudio. Entonces, esto pues nos puede dar una idea de cómo las políticas públicas para la conservación del medio ambiente tal vez no han tenido la prioridad que es necesaria para que no sigan disminuyendo las poblaciones de primates. Y finalmente, pues cabe mencionar que una especie esté representada en un área protegida no significa que se esté llevando a cabo una conservación efectiva, porque esto depende de las diferentes especies. Y para finalizar la discusión, voy a mencionar pues que en el Amazonas se encuentran distribuidas 46% de las especies de primates, y además, como lo mencioné en la introducción, el 65% de la deforestación se está llevando a cabo en este lugar. Y voy a resaltar el caso de la especie de Lagotrix lagotrica, que se encuentra en peligro crítico y que está en esta zona. Entonces, pues esto nos da una idea de cómo es importante que se creen nuevas áreas para proteger especies que se encuentran en peligro crítico. Otras especies pues que mostré aquí en las imágenes son Aotus vociferans y Leotoceus fuscus, que también se encuentran en el Amazonas. Para concluir este trabajo, entonces el 27% de las especies de primates en Colombia no se encuentran en ningún área protegida. La única especie endémica que se encuentra en peligro crítico no está representada en las áreas protegidas, y finalmente se recomienda que para la conservación de estas especies de primates se necesita la creación de áreas protegidas y que esto sea una prioridad para el gobierno. Y las referencias. Muchas gracias.